Hemos visto ya cómo evolucionó la web, pero ahora vamos a aterrizar en algo que es muy importante que tenemos que tener en cuenta al respecto para crear nuestros contenidos para los sitios web. A esto le llamamos la arquitectura de la información. ¿Por qué? Porque como está distribuida una página web periodística, no es una mera casualidad, tiene que ver, responde a un ordenamiento, responde también a objetivos de el, del canal, del medio de comunicación, que es como se quiere mostrar a, a su audiencia. Entonces, a esto llamamos arquitectura de la información. Tenemos que pensar en dos preguntas, ¿no? Que es, ¿cómo estructuramos la información en un sitio web? Y la segunda es, ¿cómo ordenamos esa información? Entonces, pensemos un momento, pensemos detenidamente y recordemos los casos de sitios web que son conocidos, ¿no? La República, el Comercio, América Televisión, ¿no? Que tienen webs que son bastante visitadas y cómo ellos tienen sus webs, ¿no? Y por qué lo tienen así comparado con otros medios de comunicación que pueden ser Convoca.p, Ojo Público, Waica, que también tienen quizá otro. Pero vamos a ver esos ejemplos, ¿no? Esas formas de arquitectura de la información y a qué responden. La arquitectura de la información no solo responde a un ordenamiento, no solamente es un tema estético, sino que está también entre sus considerandos algunos elementos que son fundamentales. Y el primero y el más importante son los usuarios. Para hacer un medio de comunicación tenemos que conocer a qué usuario vamos a dirigirnos. Y más en un sitio web, que es, en la internet es tan diversa, que necesitamos conocer a nuestro público. Y por eso también es importante conocer a los usuarios, conocer a nuestra audiencia y a sus necesidades. Pero no solamente pensar en las audiencias que tienen todas sus capacidades, ¿no? Motrices, sino también pensar en las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Por ejemplo, podemos adaptar nuestra web para llegar también a personas invidentes a través de audios, ¿no? De un reproductor que lea nuestro contenido, que se lo lea a una persona que es invidente, que no puede ver, o también tener una consideración por los adultos mayores, dándoles la oportunidad a tener un mayor tamaño del texto en nuestros sitios web, adaptando también los contenidos. Ahora vamos a los contenidos, ¿no? Que son los que los usuarios ven. Es importante que en esos contenidos están los metadatos de la información. ¿Qué me refiero a los metadatos? A la información sobre cada contenido. Es decir, no solamente hay textos y todos los textos son uniformes, sino que también en los textos podemos encontrar diferentes tipos de configuración para las palabras que vamos a poner. Vamos a ver en esto brevemente, pero más adelante vamos a verlo en detalle sobre la importancia de estos textos y cómo se ordenan, el tamaño que se les da para que los buscadores de internet le den mayor importancia, mayor relevancia a nuestro contenido que a otro. Por ejemplo, ustedes han visto en sitios web que se usan mucho las negritas, los hipervínculos o los enlaces, la información adicional en fotografías, ya sea con un pie de texto en la foto. Todo esto tiene un motivo. Tiene un motivo para la lectura del SEO de los buscadores. Los buscadores como Google, ¿no? Que hacen un barrido diario y que hacen búsquedas de información en tu sitio web y pueden ayudar a destacar algunos para que los buscadores de Google sea más atractivo y aparezca en los primeros lugares de búsqueda. Esto brevemente, pero es muy importante que tengamos eso en cuenta, el contenido y los metadatos.
y también el contexto. Es importante que nuestro proyecto informativo, ¿no? No solamente esté relacionado al tema de contenido periodístico, sino que es muy importante saber también que que el medio de comunicación necesita necesariamente, de todas maneras, necesita un sustento económico, ¿no? Para poder mantenerse, porque hay que comprar el dominio de la web, hay que comprar también el hosting, donde vamos a estar alojados con un tamaño de gigas necesarios para que soporten nuestra web, soporten la carga de contenidos y de visitas. También tenemos que tener un diseñador web, un programador que nos ayude en eso y hay que pagarle. Entonces todas esas cosas también son necesarias y también pagar por supuesto al equipo periodístico. Y si nuestra web es buena, es muy visitada, está bien posicionada, también vamos a tener empresas que seguramente estarán dispuestas a tener patrocinio y así mejorar nuestro medio de comunicación. Por eso tenemos que pensar también en eso, ¿no? En ese contexto. Aquí también les dejo, ¿no? que esto está vinculado también al tema de la visión, de la misión del proyecto, del modelo de negocio que buscamos, también de la retribución de la inversión, ¿no? De la inversión y beneficio, de la gestión del cliente, del área técnica. Eso ya supera mucho más el ámbito periodístico, pero hay que pensar también en eso. Ahora ya pasamos de esos elementos que son muy importantes y son básicos. Ya una vez que hemos pensado en eso, también ya tenemos que empezar a ver el tema del diseño, ¿no? Tenemos que tener en consideración tanto al usuario, al contenido, al contexto, para crear nuestra web y una vez que tenemos eso en claro, empezar a decidir la forma en que tendrá nuestra página web. Hay tres formas, tres tipos de ordenamiento de los contenidos. Uno es el contenido lineal, que es una navegación de página por página, como si estuviéramos en una revista, en un libro, ¿no? Este formato existe, no es muy común, pero se usa sobre todo en especiales informativos de varios niveles. Por ejemplo, acá les muestro uno, ¿no? Los colegas de Ojo Público hicieron un especial que se llama La Guerra por el Agua, que es un cómic, pero es un cómic informativo. Vamos a abrirlo para que ustedes puedan ver que, claro, es un cómic y tiene capítulos y tú puedes ir avanzando, ¿no? Es lineal, pero a la vez es interactivo, porque puedes pasar página por página. Por ejemplo, que este es un capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Y acá hay una flecha, por ejemplo, en el capítulo 2 hay una flecha que te permite pasar, pero también puedes parar e interactuar. Acá han hecho una mezcla, ¿no? de revista, pero a la vez con interacción. Y podemos ver los diferentes casos que han cubierto sobre el tema de conflictividad social respecto a la minería. Esto es un ejemplo de lineal, pero también han tratado de que no sea tan monótono, ¿no?
hecho cuestiones que ayudan a que esto sea más interactivo y que sea más interesante, porque es un cómic. Es un cómic periodístico. Ahora, también hay otra forma de ordenarlo, la forma jerárquica. La forma jerárquica es que hay mucha información a un clic de distancia, pero hay una información que es más importante que otra. Entonces, esto es el caso clásico de encontrar esta forma de ordenarlo, es a través, lo encontramos en las portadas de la web de noticias, de web de medios de comunicación de noticias. Por ejemplo, vamos a ir a El País de España. Esperamos que abra un poco. Esperamos un poquito. Por ejemplo, aquí hay una noticia que es la más importante. Vamos aquí a ver la parte de aquí donde dice Trump extiende hasta el 30 de abril las restricciones por el coronavirus y señala que esta es su nota más importante, pero tiene otras notas que son anexas o son conexas, ¿okay? Que también son del mismo país, del mismo tema, perdón, del coronavirus, y también tienen que ver con Estados Unidos, ¿no? Trump, presidente de Estados Unidos. Acá hay otra noticia que dice Estados Unidos se enfrenta a la pandemia con millones de personas invisibles, y otro es cómo el coronavirus mordió la gran manzana, hablando de New York, ¿no? La principal ciudad financiera de ese país. Y al lado también una información de Cuba, ¿no? pero que también tiene alguna relación con Estados Unidos, ¿no? Porque ya saben el tema del bloqueo económico y también el enfrentamiento constante por los dos modelos económicos distintos que tienen países tan cercanos. Esto es un ejemplo de jerárquico, del ordenamiento jerárquico. Igual lo podemos ver en otros sitios web. Por ejemplo, vamos a ir a comercio. Antes vamos a continuar. Por ejemplo, aquí hay también un modelo jerárquico, ¿no? Donde hay una noticia principal, que es esta de aquí, que tiene que ver con el acceso a fondos de AFP, que está enlazado, pero en menor tamaño, más importante es la de la ministra, y en menor tamaño el bono de 380. Y también hay otras notas que tienen que ver con el tema de coronavirus, pero no son, digamos, las más importantes para el medio de comunicación. El medio de comunicación ha levantado la noticia de la ministra porque es una noticia quizás que sea la última información, que se ha difundido sobre el tema económico vinculado al coronavirus. Pero también lo enlazan a otro tema económico que es el bono de 380. No está totalmente en red esto, pero vemos que hay una jerarquía por el tamaño también y el espacio que le dan a una noticia respecto de la otra.